de estudio bíblico del libro de Romanos con una oración, agradeciendo a Dios en primer lugar, por la posibilidad de poder servirle a Dios y la posibilidad también de poder estudiar su palabra. Un libro tan maravilloso como el libro de Romanos, que seguramente les dará la posibilidad para luego seguir estudiando el libro. Yo lo he hecho en diferentes oportunidades y siempre hay algo nuevo. Por supuesto que este estudio no pretende abarcar absolutamente todo lo enriquecedor que tiene el libro, pero sí hacer un estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ir extrayendo las verdades bíblicas que allí vamos encontrando. Amén. Así que vamos a disponernos sobre todo las manos del Señor para que no solamente crezcamos en el conocimiento de este maravilloso libro, sino que se haga realidad en nuestras vidas y que podamos aplicarlo para que podamos nosotros crecer espiritualmente, no solo en conocimiento, sino en estatura a nivel espiritual. Así que vamos a orar al Señor. Estimado Padre Celestial, maravilloso Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia y nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra, este maravilloso libro, Señor, que muchos han llamado el Evangelio a los gentiles. Señor, este maravilloso libro que nos acerca a tu gracia, a tu poder, a tu presencia. Señor, a tu bondad para con nosotros, tus hijos. Cada verdad que vamos a descubrir en este libro, Señor, que realmente impacte nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en obediencia a ti, en obediencia a tu palabra, Señor, porque tú nos mandas, Señor, nos indicas que debemos escudriñar tu palabra. Y en esta noche, Señor, tu iglesia, Señor, se dispone a estudiar este maravilloso libro. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús, y la iglesia dice, amén. Queridos hermanos, vamos a comenzar con este precioso libro que seguramente han leído alguna vez, y si no lo han leído en su totalidad, habrán leído algún versículo, pero en esta oportunidad vamos a hacer un estudio, digamos que un estudio breve, aunque este estudio breve a mí me ha llevado en páginas de computadora 41 páginas, amén, poder realizarlo. Y digo breve porque realmente podríamos extendernos muchísimo más. Pero vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible. Es decir, cada vez que vamos a leer un versículo, seguro que nos va a remontar a otros pasajes de las Escrituras, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, para poder enriquecer este libro o esta carta escrita, ya vamos a ver, por el apóstol Pablo. Amén. Así que lo primero que vamos a hacer es una breve introducción. Cuando hablamos de breve introducción, vamos a hablar acerca de qué, quién lo escribió, en qué condiciones, desde qué lugar, y cómo fue también transportada esta carta desde el lugar de escritura hacia el lugar de las personas que fueron los primeros receptores de la carta, ¿verdad? Si bien nosotros hoy también la estamos leyendo, pero hubo unos receptores originales a quienes se les escribió directamente este mensaje. Y es importante que nosotros veamos eso, por un lado. Luego, una breve descripción del contexto histórico, qué estaba pasando en aquel tiempo. Sobre todo, bueno, como la carta fue escrita a los romanos, qué pasaba con el Imperio Romano, etc. Amén. Entonces, tienen ahí para tomar nota, seguramente que sí. Ahí veo a Leo que tiene cuaderno, lapicera. Ahí veo también Seba que levantó algo, un cuaderno, aparentemente. Bueno, yo tengo dividida mi pantalla porque estoy teniendo el libro de notas en la compu por un lado y por el otro lado los tengo a ustedes. Así que
Si alguno en algún momento necesita alguna aclaración o algo, bueno, por ahí con levantar la mano no me alcanzaría, cualquier cosa abre el micrófono y me pregunta si no lo llego a ver. ¿Amén? Vamos a comenzar. Primero, como la carta misma lo dice desde el primer versículo, comienza diciendo Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. O sea que nos está describiendo que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. ¿Amén? Vamos a encontrar, tal vez en algún estudio más adelante, en algún libro, de que no se sabe exactamente quién fue el autor, ¿no? A ver, ¿a alguno se le ocurre mencionar alguno? ¿Algún libro de que no sepamos a ciencia cierta quién lo escribió? Hebreos. Bien, Hebreos, por ejemplo. Muy bien, ahí a coro los hermanos diciendo, el libro de Hebreos no se sabe a ciencia cierta quién, podemos tener algunas evidencias o probabilidades de quiénes podrían haber sido, pero el libro mismo no declara quién es el escritor del libro de los Hebreos. En cambio, Romanos capítulo 1, versículo 1, comienza hablando que el que está dirigiendo esta carta es el apóstol Pablo. Ahora, vamos a leer, por favor, yo le voy a pedir, esto va a ser así interactivo, así que tengan la Biblia a mano, y cuando yo los nombro, ustedes ahí buscan el versículo rápidamente. Vamos a pedirle al hermano Ángel que busque Romanos 1:23, y vamos a pedirle al hermano Sebastián que nos busque Romanos 16:22 después. Y a nuestra hermana Griselda que vaya buscando Romanos capítulo 16. ¿Amén? Entonces, lo primero, nuestro hermano Ángel va a leer Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bien. Ahora, perdón, hermano, creo que le di mal el versículo. Hermano Ángel, es para otro tema. Lo vamos a hacer leer otra vez entonces. Bueno, cometí un error de versículo. Ya lo vamos a buscar. Vamos a ir, porque esto tiene que ver con el lugar desde donde se escribió. Ahí le estoy buscando el versículo. En realidad se escribió de la casa de un hermano. A ver si lo tienen por ahí, lo pueden ir buscando. Si no, yo ya lo estoy buscando. ¿Quién era este hermano desde donde se escribió la carta? Ah, ahí está. No era 1, era 16:23. Perdón, hermano Ángel. Si lo puede buscar. Tenía mal la anotación. Romanos 16:23. Bueno, 16:23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Bien, cuando está diciendo en la primera parte, os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia, bueno, en la casa de Gallo funcionaba una iglesia, era donde estaba hospedado Pablo en el momento de escribir la carta a los romanos. Entonces, ¿desde dónde está escribiendo? ¿Dónde quedaba la casa de Gallo? Quedaba en una ciudad que se llamaba Corintio. También un lugar donde Pablo escribió cartas, pero entonces el lugar desde donde se escribió la carta de Romanos fue la ciudad de Corintio y en una casa específica, la casa del hermano Gallo, donde funcionaba además una iglesia. ¿Amén? Bueno, la referencia ahí le faltaba un 6, pero era Romanos 16:23. Ahora, antes de pasar a Romanos 16:22, que también iba a leer nuestro hermano Sebastián, si no me equivoco, aproximadamente en qué año se escribe esta carta. Bueno, vamos a encontrar según el autor
diferentes años, pero nos podemos situar aproximadamente en el año 58 después de Cristo. Año 58 después de Cristo, aproximadamente. Amén. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo de esta primera parte de la carta del apóstol Pablo a los romanos? Que la escribió desde la ciudad de Corintio, que fue aproximadamente en el año 58 después de Cristo, y que lo hizo desde una casa donde funcionaba una iglesia. Y este hogar era el hogar del hermano Gallo. Ahora vamos a leer en Romanos capítulo 16 también, pero un versículo anterior al que leyó el hermano Ángel. Sebastián, ¿no? Romanos capítulo 16, versículo 22. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ahí está. Yo, Tercio, te escribí la epístola, os saluda en el Señor. Amén. Bien. ¿Quién era Tercio entonces? Tercio era el escritor, fue el que escribió la carta, no el autor. Bueno, si vamos más profundamente, el autor podemos decir que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo inspiró a Pablo, pero el que escribió fue directamente el hermano Tercio. ¿Dónde? En la casa del hermano Gallo, donde funcionaba una iglesia. Entonces ya nos podemos ir como dándonos cuenta cómo era el lugar, el ambiente. Funcionaba la iglesia en una casa donde estaba siendo hospedado Pablo, y allí Pablo dictaba la carta y el hermano Tercio escribía. Es como que digamos, bueno, me hospedo en la casa del hermano Ariel, ahí la hermana Cecilia me hace una salsita de champiñones, hace rato, hermana Cecilia, ¿eh? Buah. Y funciona en la iglesia, tenemos ahí cultos en la casa del hermano Ariel y Cecilia, y bueno, yo estoy dictando ciertos documentos, y por ejemplo, el hermano Habacuc es el que me escribe lo que yo estoy dictando, ¿verdad? Entonces, algo así, algo familiar, en un lugar, el Espíritu Santo inspiraba a Pablo, quien dictaba, y el hermano Tercio escribía, en un ambiente donde era un lugar donde se adoraba y se buscaba al Señor y se estudiaba la palabra del Señor. Esas eran las características básicas en cuanto a la escritura. Ahora, ¿qué pasó cuando Pablo terminó de escribir esta carta? Cuando terminó de escribir Romanos. Bueno, la misma referencia la encontramos también en Romanos, capítulo 16, el último capítulo. Yo decía ahí, creo que a mi hermana Griselda, que pueda leer, creo que le voy a hacer leer bastante, pero, a ver, vamos a comenzar a leer desde el capítulo 1 en adelante. Está silenciado el micrófono, Griselda. No, no funciona, ¿verdad? ¿El micrófono? No. Bueno, a ver, vamos a pedirle a otro hermano. A ver, ¿quién puede ser? Bueno, mi esposa, Jimena. Romanos 16, capítulo 1. También tiene que habilitar su micrófono. 16.1. ¿Sí? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Sí, Que la siga. recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
Amén. Saluda a Priscila. Amén. Hasta ahí. Bien. Nos está dando como referencia, dice que reciban a la hermana Febe. ¿Por qué está diciendo Pablo a los romanos que reciban a la hermana Febe? Porque era la que estaba comisionada, encomendada a llevar la carta. Amén. Entonces, no solamente encontramos que fue escrita en un hogar cristiano donde se predicaba la palabra, donde se adoraba al Señor, que estaba siendo hospedado Pablo en esa misma casa, que la escribió el hermano Tercio, sino que hay una hermana que era diaconisa, que fue enviada por el apóstol Pablo hacia Roma y que estaba pidiendo que sea recibida como lo merecía. Amén. Entonces, por ahí incluso a veces hemos visto en algunas, esto es importante nombrarlo, ¿no? En algunas denominaciones, etcétera, de que, bueno, todos los que ocupan cargos de diáconos, etcétera, son todos varones y mujeres no, porque toman algún otro versículo erróneamente, pero aquí vemos que justamente esta hermana Febe era diaconisa en la iglesia y que había sido encomendada nada más y nada menos que para llevar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Algo muy interesante, muy importante. Ustedes fíjense, hermanos, que no se le encomendaría a cualquier persona esta tarea, ¿verdad? Llevar una carta tan importante del apóstol a la iglesia en Roma, y fue encomendada a la hermana Febe, que era diaconisa, donde en la iglesia de la casa de el hermano Gallo. Son preguntitas para arrancar la semana que viene, ¿verdad? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué estaba haciendo allí? Nuestro hermano Ariel ahí va a dar lección oral la próxima. Bueno, si la hermana Cecilia me hace salsa de champiñones, por ahí podemos arreglar, no sé. Bien, vamos Vendría un a ser, poquito. pastor, ¿Puede vendría a ser ser? vendría a ser como que la carta la lleve la hermana Gladys. Exactamente, exactamente. muy bien, Ariel, ahí. Quedando bien con la hermana Gladys. Bueno, ahora vamos un poquito a hacer una referencia al contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? No vamos a hacer la referencia al contexto histórico macro, histórico, que quiere decir lo que pasaba en todo el mundo en aquel momento, sino que vamos a hacer una breve referencia a las condiciones específicas del Imperio Romano, más que nada. En aquel tiempo gobernaban los césares. ¿Sí? El César era la autoridad suprema. Ahora bien, ¿qué había pasado con Roma? Roma había adoptado todas las religiones de las distintas ciudades y naciones que iba conquistando. Era la metodología de conquista. No apagaba o quitaba las religiones, sino que las adoptaba como propias. Entonces se transformó en un imperio politeísta, o sea que tenían distintos dioses con distintos nombres. Pero en medio de todo eso surgen los césares. Bueno, ¿quiénes eran los césares? Aprovechando todo este paganismo y el tumulto de diferentes religiones, llegó a decirse que los césares eran justamente como una deidad. Eran dioses, y que por lo tanto no se les podía negar nada, y se les debía el respeto sumo como si fuera un dios. Por eso en algún momento incluso al Señor Jesús, cuando lo confrontan, recuerdan con aquella moneda, por un lado decía, bueno, si era ilícito pagar impuestos o no. ¿Y qué hizo el Señor con esa moneda? Con toda la sabiduría del Señor. Si él decía, no hay que pagar impuestos, bueno, se estaba contradiciendo una ley romana. Si decía, hay que pagar, bueno, los mismos judíos iban a decir, bueno, al final él está del lado de los romanos. Sin embargo, el Señor dijo algo muy sabio. ¿Qué dijo? Agarró la moneda y ¿qué dijo? ¿A quién veis en esta moneda? A César. ¿Y el Señor qué respondió? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por un lado estaba aceptando que había que
hacer esa contribución, pero otro lado estaba diciendo, a Dios hay que darle lo que es de Dios. Amén. Una palabra de mucha sabiduría, pero en aquel tiempo, y haciendo eco de todos los cultos paganos que estaban, a los césares romanos se los consideraba como deidades. Y decían que muchos de esos dioses se encarnaban en los césares romanos. O sea, que era un espíritu de un dios que se encarnaba en el César. Esa era la situación, digamos, en el sentido religioso que se vivía en el ambiente donde estos hermanos estaban viviendo y donde iban a recibir esta carta del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué sucedió además? Vamos a tener que remitirnos un poquito al Antiguo Testamento, a un libro que ya hemos estudiado anteriormente, que es el libro de Daniel. Así que vamos a pedir a algún hermano, hermana, a ver si está nuestra hermana Gladys por ahí, creo que sí. Vamos a pedirle que busque el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 32. Bueno, el resto también, y pueden tomar nota. Daniel, capítulo 2, versículo 32 en adelante. Bueno, aquellos que recuerdan el estudio, ¿de qué hablaban estos capítulos? Estos versículos. ¿Leo? Sí, por favor. 32 en adelante, hasta el 44. Bueno, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano que se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Está ahí? Amén, hasta ahí. Gracias. Amén. Vamos a hacer un breve recordatorio de aquella imagen y la interpretación donde eran diferentes reinos que se habían levantado, y vamos a decir que la cabeza, como dice ahí el texto, se refería al imperio babilónico. Ahora luego, cuando habla de la parte del pecho y los brazos en forma de plata, vemos que en la historia aparecía el imperio medo-persa. Amén. Luego, cuando habla del bronce, en la parte del vientre y los muslos, está hablando del imperio griego. Amén. Y cuando habla de las piernas, que habla del hierro, habíamos estudiado y visto que se refiere justamente a este imperio, al imperio romano. Más adelante, el otro imperio que se levanta o que se levantaría, el que
es parte en hierro y parte de barro cocido en los pies y entre los dedos, también hemos estudiado en aquel momento que se refiere a ese reino que se levantará con alianzas humanas, que está, digamos, en gestación en este momento, que es el reinado del anticristo que se levantará más adelante. Pero en el tiempo que Pablo está escribiendo la carta, estamos hablando del imperio romano. Pero tiene características este imperio de las mismas que va a tener este nuevo imperio que se levanta, mezclado entre el hierro y el barro. ¿Qué características nos decían de esto? De que no será fuerte del todo, pero que habría alianzas. ¿Alianzas de qué tipo? Alianzas humanas, estratégicas. Bueno, los que estuvieron en el estudio de Daniel recuerdan que habíamos hablado un poco de todo esto. Y dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, porque estará en realidad sustentado por alianzas humanas. Cuando nosotros hacemos referencia a esto, y acá hacemos como un paréntesis para luego seguir con esta parte del estudio, estas alianzas lo que están reemplazando de alguna manera es la iglesia del Señor Jesús, o intenta reemplazar, ¿no? Si bien estamos estudiando una carta que fue enviada a los hermanos que vivían durante el Imperio Romano, la parte del hierro, pero ya estaba en gestación, como sigue ahora, mucho más adelantado, este nuevo imperio que se levanta, el nuevo imperio romano, pero mezclado con barro, que entendemos que es de alianzas humanas y que va a dar lugar al anticristo. Estas alianzas intentan imitar lo que es la iglesia. Ahora, ¿la iglesia está hecha de alianzas humanas? No, la iglesia no está hecha por alianzas humanas, ni por pactos de hombres. La iglesia está sustentada en una unidad espiritual, porque la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la única cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, iglesia hay absolutamente una sola, en una perfecta unidad. Ahora, siempre Satanás, con sus estrategias, ha intentado de una u otra manera imitar lo que Dios ha hecho, pero resulta que lo de Dios es perfecto. Estas alianzas y unidad que intenta hacer Satanás con los imperios del mundo están sustentados en estrategias que son humanas, alianzas humanas, por lo tanto es un reino que no se puede unir totalmente. Va a tener fracturas constantemente. En cambio, la unidad de la iglesia es perfecta porque es en Cristo Jesús y el Espíritu Santo es el que sustenta esta unidad. Vamos a buscar dos pasajes de las Escrituras, Efesios capítulo 4, versículo 13 y Efesios capítulo 5, versículo 32. Pastor, perdón, ¿me repite, por favor? Sí, Efesios capítulo 4, versículo 13 y Efesios capítulo 5, versículo 32. Muchas gracias. Amén. Vamos a leer Efesios 4:13 y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Amén. Cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia, estamos en una unidad que se perfecciona en Cristo hasta llegar a esa medida de perfección. Sin embargo, lo que representa este imperio del mundo, derivado del imperio romano, es un imperio que se fractura, porque no está sustentado en el poder de Dios, sino en alianzas humanas. Efesios capítulo 5, versículo 32.
cuando habla el apóstol acerca de la unidad en el matrimonio, el hombre y la mujer. Y dice el 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es el misterio? Que el hombre y la mujer se unen y forman una sola carne. Dice, grande es este misterio, pero dice el apóstol, pero yo lo digo esto, ¿por quién? Por Cristo y la iglesia. Una unidad perfecta. Todos aquellos verdaderos hijos de Dios que forman parte de la iglesia están en una unidad perfecta con Cristo. Por eso también el apóstol escribía, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? No hay ninguna cosa forjada, ni creada, ni abajo, ni arriba, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos en una unidad perfecta. Amén. Entonces, parte del contexto espiritual que había en aquel lugar era de un reino establecido por los hombres, de cuyo reino también se han levantado personas que incluso en la historia se han tenido como anticristos, los Césares, por ejemplo. Pero luego más adelante se establecerá este verdadero reino mezclado de hierro con barro, alianzas de todo el mundo para dar lugar al reinado del anticristo, tratando de imitar esta unidad perfecta que solamente el Señor ha podido lograr en su iglesia. Vamos a ver qué dice en Daniel, capítulo 2, nuevamente, volvemos allí, hermanos. Capítulo 2, versículo 44, que leía nuestra hermana Gladys. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. ¿De qué está hablando aquí? Del reino de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que permanece para siempre. Para siempre. Por eso, hermanos, ¿por qué hacemos referencia a esta visión que había visto Nabucodonosor y la interpretación de Daniel? Porque dentro de esa interpretación está el Imperio Romano. Y el Imperio Romano es el anterior que luego da lugar a la formación de este último imperio terrenal que está figurado entre la mezcla del hierro y el barro, en alianzas humanas, intentando unir todo el mundo contra del Dios único y verdadero. Amén. Pero luego ese sistema será destruido por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De paso, repasamos un poquito lo de Daniel que tuvimos hace un tiempo atrás. Ahora, para hablar un poquito más de esta unidad, voy a pedir a algunos hermanos que puedan buscar unos versículos cortitos. A ver, vamos a pedir a la hermana Julieta, que justamente se está hidratando para leer, que busque Efesios capítulo 4, versículo 3. Vamos a pedir a Matías, que andaba por allí, lo escuché, si puede buscar Gálatas 3:28. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Silvia que busque Juan 17, 21 al 23. Vuelvo a repetir. Julieta, Efesios 4:3. Luego, ¿a quién dijimos? El hermano David, ¿verdad? Gálatas Matías, 3:28. perdón, Matías. Gálatas 3:28. Y por último, Silvia, Juan 17, 21 al 23. Julieta, te escuchamos.
Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Eso hace referencia a nosotros que somos la iglesia. Amén. Así como Cristo es uno con la iglesia, nosotros debemos estar solícitos en guardar esa unidad. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque esto, hermano, es lo que nos hace algo distintivo al mundo, al sistema del mundo. El sistema del mundo se resquebraja, se desune, las alianzas se caen y se rompen, pero la unidad del cuerpo de Cristo es perfecta. Por eso nosotros debemos guardar siempre este vínculo de la paz para la unidad. Amén. Escuchamos ahora a Matías. Hola, buenas noches, hermanos, bendiciones. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Las alianzas humanas están basadas también en el más poderoso y el que menos tiene poder, y entonces las alianzas son por imposición más que otra cosa. El poder se impone en el mundo. Ese es el sistema que está regido por Satanás, el diablo. Ahora, la unidad del pueblo de Dios, la unidad de Cristo, termina con cualquier tipo de diferencia en el sentido de nuestra posición delante de Dios. Ojo con esto, ¿verdad? Porque algunos malinterpretan esto y dicen, bueno, entonces es lo mismo ser hombre o mujer, o heterosexual, o cuántas otras cosas hay, porque dicen, somos todos iguales delante de Dios. No, acá está diciendo que cada uno, desde su forma de desarrollarse socialmente, de su lugar de estatus económicos, etcétera, delante de Dios es igual. Por eso está diciendo, ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. No dejaron de haber en aquel momento ni esclavos ni libres. Había libres y habría esclavos. Pero estaba diciendo, en la posición espiritual delante de Dios, estamos igual. Todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos buscar al Señor. A eso se refiere. Y esto produce una unidad en el cuerpo de Cristo, donde todos tenemos acceso ¿a dónde? A la presencia del Señor. El libro de Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23, lee nuestra hermana Silvia. Sí. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Señor está diciendo allí que la unidad determina una diferencia entre el pueblo de Dios y el sistema del mundo? Una unidad perfecta. Una unidad que el sistema del mundo intenta copiar, pero no puede, porque lo hace a través de alianzas humanas, que son egoístas, que nacen de corazones corruptos y caídos. Entonces hacen alianzas, pero siempre se rompen, o algunos son sometidos por poderes mayores. Sin embargo, Dios sí logra una unidad perfecta en su propio cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, es que nos vamos a ir introduciendo de a poco en el estudio de este libro o carta a los romanos. Porque esto que estamos hablando de la unidad de la iglesia, también es de suma importancia tener en cuenta en el relato del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y porque en el imperio romano de aquel tiempo también había alianzas humanas y había traiciones.
Había un montón de formas que tenían los romanos para hacerse del poder. Sin embargo, la iglesia mostraba algo totalmente diferente. Había unidad, incluso en romanos que se convertían a la iglesia, y ahora eran iguales delante de Dios. Unos con ciudadanía romana y otros no. Otros griegos. Otros eran judíos. Sin embargo, cuando entraban a la iglesia, no había distinción de clase social ni de clase económica. Pero en el Imperio Romano eso estaba muy marcado. Amén. Entonces vamos a ver que la carta a los romanos también tiene este contenido. Bien. Vamos a encontrar en esta carta a los apóstoles básicamente el desarrollo de 4 leyes importantes. Una de ellas es la ley del hombre natural, que se va a estar desarrollando. Otra de ellas es la ley del pecado y de la muerte. La tercera ley que vamos a encontrar es la ley de las Sagradas Escrituras, o llamada la ley santa. Y en cuarto lugar, la ley del espíritu de vida, desarrollados a lo largo de esta carta. Entonces, las repito para los que están anotando. En primer lugar, la ley del hombre natural, la ley del pecado y de la muerte, la ley santa que hace referencia a las Sagradas Escrituras y la ley del espíritu de vida. Para introducirnos brevemente, porque la hora va corriendo, primero vamos a hacer así brevemente una definición de qué es una ley, ¿no? ¿Qué es una ley? ¿Quién puede decírmelo con sus palabras? ¿Qué es una ley? Está por decir, Reglas que hay que cumplir. bueno, reglas. ¿Qué más es una ley? Reglas que hay que cumplir. ¿Qué más? Algo impuesto para cumplir. Algo impuesto que hay que cumplir. Bien. ¿Algo más? Principios establecidos. Principios establecidos. Muy bien. Bueno, más o menos vamos ahí. A ver, Griselda. No le anda el micrófono, Griselda. No le anda el micrófono. No sale. Ordenanzas, Martín. Ordenanzas, muy bien, ordenanzas. Entonces, reglas, normas, ordenanzas, que hay que cumplir. Ahora, todo esto lo tiene que establecer alguien, un ente o un organismo. ¿Quién establece en nuestro país, por ejemplo, eso? El presidente. Bueno, sí, el presidente, pero no solo el presidente. Congreso. ¿Quién más? El Congreso, muy bien, los legisladores. Los jueces. Y los jueces. En nuestro país funciona un gobierno tripartito. ¿Qué quiere decir? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿verdad? Ahora, hay una justicia establecida para que se cumplan las reglas y las normas. Eso a nivel humano y general. Está establecido en distintos lugares y pueden variar. Ahora, hermanos, las leyes establecidas por Dios son inquebrantables e inmutables.
Las leyes establecidas por Dios son inquebrantables, inmutables. No se pueden ni evitar ni alterar, quiere decir. No hay forma de que el ser humano pueda evitar o alterar, cambiar, mutar las leyes establecidas por Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo a lo largo también del estudio de la carta a los romanos. Que estas leyes establecidas por Dios son inquebrantables, se deben cumplir, no se pueden alterar. Y vamos a entender después un poquito más, teniendo en cuenta esto, por qué Jesús murió en la cruz. Leemos Isaías capítulo 14, versículo 27. Un pasaje que a mí realmente me gusta muchísimo. Isaías 14, 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Amén. Lo que Dios determina no se puede evitar. Lo que Dios determina no se puede cambiar. No se puede alterar. Amén. Y ese es nuestro Dios que nos ha llamado, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado, que nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Por eso le bendecimos, le honramos, pero nuestro Dios es un Dios poderoso, que ha establecido cosas para la humanidad, para el hombre, y que nadie las puede alterar ni cambiar. Aunque el sistema del mundo quiera ir contra de la voluntad de Dios, no lo puede hacer. Porque también vamos a ver en esta carta acerca de la soberanía de Dios. Un concepto, un atributo de Dios que a veces no está muy bien desarrollado en las iglesias. La soberanía de Dios hace que nosotros luego recordemos esto que estoy diciendo. Lo que Dios ha determinado no se puede evitar, ni no se puede alterar, ni cambiar. Nadie lo puede hacer. Amén. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta, consulta? Hago la hora, hermanos, porque no se puede alterar ni cambiar después. Bien, Artión levanta el dedito para arriba, quiere decir que está todo ok. Ahora pregunto así rápidamente, ¿cuántos sabían que la carta de Romanos se había escrito en la casa del hermano Gallo y que era una iglesia? Y que la que había llevado la carta desde Corintio hacia Roma era la hermana Febe, la diaconisa de esa iglesia. Bueno, por ahí lo sabía, por ahí no. A veces leemos y nos vamos encontrando con algunos pasajes que no les prestamos mucha atención en el momento que lo leemos, pero ahora que lo estamos estudiando un poco más decimos, es verdad, lo dice la misma carta. Dice quién llevó la carta, dónde estaban, qué hacían, y que el hermano Tercio la escribió además. Si nos apuran un poquito y dice, bueno, ¿y quién escribió la carta a los romanos? Pablo. No, no la escribió Pablo. Pablo fue el autor, pero la escribió Tercio. Amén. Entonces es importante realizar este estudio minucioso. ¿Y cuál era la característica? Los hermanos de Roma estaban inmersos en una sociedad totalmente idólatra. Tenían una cantidad enorme de dioses, dioses para todo. Y en ese mismo ambiente habían llevado a creer que los césares eran deidades, que algunos de estos dioses se reencarnaban en los césares, y en medio de todo eso nace el cristianismo
o empieza a desarrollarse donde dice que Jesucristo es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí viene el problema con los cristianos, mucho problema. Adoptaban a todas las religiones paganas y no había ningún problema. Pero como se repite en la historia en este tiempo, también aparece esta dificultad. ¿Qué sucede hoy en día? Un montón de religiones se unen en un ecumenismo, en estrategias humanas, en alianzas humanas, aceptando cosas que van contra de la palabra de Dios, y se levanta una iglesia, la iglesia verdadera, que sigue la palabra y que dice, no, eso está mal. ¿Verdad? Una vez más sucede lo mismo. O sea, el sistema no crea nada nuevo, vuelve a hacer lo mismo que siempre hizo, y la iglesia en la unidad espiritual en Cristo se mantiene firme en la palabra de Dios, porque nuestro Dios no cambia ni varía, ni sus leyes mutan. Por lo tanto, nosotros seguimos predicando la misma verdad. Amén. Acá nuestro hermano Ángel anotaba saludos y genealogías, ¿no? ¿Cuántas veces ahí hasta las salteamos? Bueno, ¿para qué voy a saber esto? Fíjense qué importante, porque hoy estamos hablando del hermano Tercio, de la hermana Febe, del hermano Gallo. Bueno, si tiene alguno un hijo por ahí, ahí tienen 3 nombres. Bueno, no son muy populares ahora, ¿no? Pero qué importante es tenerlo en cuenta, porque si están escritos en la palabra, es para que nosotros entendamos el rol que ocupaban y la importancia que tuvieron, y que acá vemos a una mujer, a una hermana, diaconisa, que se le entrega esta responsabilidad tan importante, que es llevar la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Bueno, queridos hermanos, hoy vamos a llegar hasta aquí. Y la clase que viene, vamos a desarrollar en la primera parte o en los primeros 15 minutos estas 4 leyes que nombramos, y ya vamos a introducirnos en el primer capítulo de Romanos, y vamos a ir versículo por versículo estudiando las cosas más significativas o importantes de estos versículos. Amén. Así que espero que hayan tomado nota. Lean Romanos capítulo 1 para la próxima, así lo tienen como más aceitado y pueden también participar más desde lo que han leído, y juntos vamos a ir aprendiendo un poquito más de este maravilloso libro. Amén. Si alguien tiene algo para decir, es el momento. Y nos vamos a despedir. No, parece que no. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Entonces esta noche vamos a pedirle a nuestro hermano Leo, que está tan atento ahí con sus anotaciones, todo, si nos puede despedir con una oración. Sé que Leo ha pasado por también unos problemas de salud estos días. Creemos en el Señor que ya también está mejor, que el Señor lo ha recuperado. Así que Leo, ¿podés despedirnos con una oración esta noche? Amén, pastor. Vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque podemos escudriñar tu palabra, Señor Dios, en este libro tan hermoso. Gracias, papá, por el pastor, por mis hermanos que han, Dios mío, estado en esta hora, Padre Celestial. Dios mío, te pido que abras nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, Señor Dios, y que nos aumentes más, Señor, para poder entender de ti y comprender. Bendecí al pastor, bendecí la iglesia, Padre Celestial, las peticiones, las necesidades de cada hermano, cada hermana, que esta mitad de semana, Señor, continúe con toda tu bendición, Señor. Dios mío, gracias te damos por cada una de nuestras vidas, Señor, por nuestra salud, que tú nos guardes, nos protejas, Señor mío, y que todo te agradecemos por tu palabra, que cada día se renueva, Señor, para bendecirnos.
Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Espero que hayan atesorado esta introducción al libro de Romanos. Nos volvemos a encontrar para el estudio el próximo miércoles a las 20:30 horas. Y la congregación, recuerden, este sábado a las 20 horas tenemos nuestra reunión a través de este mismo sistema por Zoom. Así que los esperamos, están todos invitados además. Que el Señor les bendiga ricamente, que descansen. Bendiciones.